La historia de la filosofía comienza en Grecia. Los griegos constituían un pueblo que vivían en el Mediterráneo oriental, principalmente en las costas e islas del mar Egeo y del mar Jónico, aunque llegaron a establecer asentamiento en puntos tan distantes entre sí como el Mar Negro, la costa mediterránea de España y el norte de África. Su civilización se extiende a lo largo de varios siglos, a través de los cuales se pueden diferenciar etapas, pero se conviene en que llega a su culminación en la Grecia continental, en el siglo V a.C., que recibe el nombre del siglo de Pericles. Los griegos fueron un pueblo notablemente creador en muchos terrenos. Sus aportes en literatura, escultura y arquitectura, así como en ciencia y filosofía y en la organización social y política, fueron decisivos en toda la civilización occidental posterior. Los griegos estaban en contacto e incorporaron conocimiento de los pueblos del cercano oriente, como los egipcios y los babilonios, que habían producido descubrimientos matemáticos y astronómicos importantes. Aunque cuando hizo falta supieron pelear, no se trató de un pueblo demasiado poderoso ni conquistador militar. A pesar de que derrotaron a los persas en el siglo V, luego de haber sufrido gran cantidad de luchas internas, sucumbieron frente a Alejandro de Macedonia en el siglo IV y posteriormente ante el empuje de las legiones romanas en el siglo II a.C. Pero vencidos militarmente, redujeron a sus conquistadores culturalmente, imponiendo en buena medida su manera de entender el mundo y la vida humana. El mismo Alejandro había sido educado por uno de los mayores filósofos griegos, Aristóteles, y la costumbre romana era confiar la educación de los niños a los griegos. Muchísimas palabras griegas pasaron al latín y de allí a las lenguas modernas europeas. No solo filosofía, que deriva del griego fileo, yo amo, y sofía, sabiduría, sino expresiones como democracia, psicología, práctica, etc. También nombres propios como Nápoles, del griego neo, nuevo, y polis, ciudad, o Nisa, de Nike, que significa victoria, reconocen su origen en la lengua griega. Montañosa, en buena medida árida, la Grecia continental está constituida por pequeños valles relativamente aislados que se comunican más fácilmente por mar que por tierra. Este territorio era propicio para que desarrollaran pequeñas comunidades autónomas, las polis o ciudades-estados, cuya población, al crecer, debía emigrar y fundar colonias que mantenían un vínculo más espiritual que material con la metrópoli. Pueblo de navegantes, campesinos, artesanos y comerciantes, amante de la autonomía y la libertad, abierto a las otras civilizaciones, logró emanciparse económica, política y mentalmente. Este pueblo fue el que comenzó a filosofar. Aunque los griegos fueron los primeros en comenzar a filosofar, no lo hicieron de un día para otro. Tampoco fueron los primeros en formularse preguntas filosóficas, sino que fueron los que iniciaron la consideración racional de esas preguntas. Y con ello, los que dieron el nacimiento a la filosofía. Con anterioridad, los mismos griegos y muchos otros pueblos se habían preguntado por los comienzos del mundo, elaborando diferentes cosmogonías, es decir, explicaciones acerca del modo en que se había generado el cosmos. Estas cosmogonías tenían un carácter mitológico, es decir, constituían explicaciones que no pretendían ser racionales, eran aceptados como una creencia, tenían un origen anónimo que se perdía en la noche de los tiempos. Así, por ejemplo, algunas de estas cosmogonías ubican en el principio al caos primordial, en el cual todo constituía una unidad. Del caos surgieron y se diferenciaron la tierra, el agua, el cielo estrellado, constituyéndose el cosmos, expresión que en griego significa orden. La filosofía se fue diferenciando progresivamente de las explicaciones mitológicas en la medida en que los filósofos trataban de dar explicaciones más o menos racionales que podían ser aceptadas o rechazadas por medio de la argumentación. Las explicaciones filosóficas ya no pertenecían al folclore de los pueblos, ni eran anónimas, sino que eran las ideas de tal o cual filósofo.
Tales, que vivió en el siglo VII a.C. en la ciudad de Mileto, en Jonia, está considerado habitualmente el primer filósofo. Forma parte de un grupo de presocráticos, es decir, de los filósofos anteriores a Sócrates, de quienes solo se conservan breves fragmentos y algunos testimonios de sus contemporáneos. La pregunta que se formula a Tales es: ¿de qué está hecha todas las cosas? ¿Cuál es el principio o fundamento? La respuesta que dio puede ser un tanto sorprendente, que es el agua. En el fondo, todo está hecho de agua, dice Tales. Este libro, aquella mesa, etc. Pero lo que distingue la explicación de Tales de una respuesta mitológica es que llegó a ella a partir de ciertas observaciones y por un proceso de razonamiento. En efecto, Tales observó que el agua es fundamental para todos los seres vivos, que la reproducción tiene lugar siempre en un medio acuoso, que el agua puede pasar del estado líquido al sólido y al gaseoso, etc. Estas razones hoy no nos resultan convincentes, pero en el tiempo en que fueron dadas, deben valorarse como un intento de pensar racionalmente y por cuenta propia. Por eso Tales tiene bien ganado el título del primer filósofo.